Muy buenos días, mis amados hermanitos. Hoy vamos a hacer un estudio en el libro de Hechos, en el capítulo 16, sobre la adivinación. Pero antes vamos a ver un versículo que respalda este devocional y el tema que vamos a ver en el día de hoy. Lo encontramos en el libro de Levíticos, capítulo 19, versículo 31, y dice: No se vuelvan a los adivinos ni a los espiritistas, ni los busquen para ser contaminados por ellos. Yo soy el Señor su Dios. Hay personas que engañan a otras por medio del espiritismo, del ocultismo, de consultar a los muertos por medio del horóscopo o de un cristal o de las cartas. Esto a Dios no le gusta, esto es abominable para Dios. Y eso es lo que llamamos la adivinación. No nos dejemos contaminar. Y hoy vamos a ver una historia muy bonita de Pablo y Silas que se encuentran con una adivina. Y miren lo que pasa. Vamos a leer Hechos capítulo 16 del 11 al 19 y dice así: Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: Si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: Estos son los siervos de Dios Altísimo, quienes os anunciáis el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: Te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Hermanitos, lo que continúa es muy maravilloso. Vemos cómo ellos fueron encarcelados, azotados, que Dios los respaldó y cosas muy interesantes. Una aventura muy bonita, pero me gustaría que tú la leyeras para que no se me haga larga. Hermanitos, lo que se acabo de leer es una porción de la palabra de Dios. En esta porción de la palabra vemos cómo una mujer era utilizada por sus amos porque tenía un poder que el enemigo le había dado. Era el poder de la adivinación. Hay congregaciones donde se hacen llamar cristianos, donde hay falsos profetas que quieren adivinar el futuro de la gente, engañando. Si, hermanito, quieres saber si alguien te está profetizando o te está engañando, consúltale al Espíritu Santo. Dicha profecía tiene que estar acorde a la palabra de Dios y que por ella no hayan ganancias deshonestas. Es que hay congregaciones donde le dicen a la multitud: siento que hay un enfermo. Pues muchos estamos enfermos de algo. O tiene un familiar enfermo. Todos tenemos un familiar enfermo. O veo que hay alguien que está deseando dinero para montar un negocio. Mucha gente cabe ahí. Entonces dicen: uy, Dios me está hablando a mí. Hermanito, pon mucha atención, que a Dios no le agrada esto. Pero al enemigo sí. La chica de la historia era una esclava y sus amos se lucraban de esta estafa. Pero cuando Pablo y Silas le expulsan este demonio, sus amos dejaron de ganar dinero. Pero antes vemos en el versículo 17
que este espíritu inmundo camuflaba su maldad de la adivinación, adulando a Pablo y a Silas. Y decía y reconocía este espíritu inmundo que ellos eran siervos de Dios. Pero Pablo, que tenía el don de discernimiento, sabía el propósito de este espíritu. ¿Y qué hace Pablo? Lo expulsa de la mujer. Hay gente que aparenta piedad, aparenta ser espirituales y buenas personas, y engañan a muchos con su aparente piedad. Pidámosle a Dios este don, el don del discernimiento. Discernimiento es saber distinguir entre lo bueno y lo malo, conocer la verdad y el engaño. ¿A través de quién? De una persona o una organización. Hermanitos, el enemigo aborrece este don en las personas. Por eso Pablo y Silas fueron encarcelados. Y allí en la cárcel oraban a Dios y recibieron el respaldo de Dios. ¿Quieren saber cuál fue el respaldo que Dios le dio? Hermanito, lee los siguientes versículos hasta terminar el capítulo 16. O sea, del versículo 20 al 40 y vas a descubrir una hermosa historia de Dios. Seamos firmes en nuestra integridad y en nuestra fe. Y pidámosle a Dios que nos dé el don del discernimiento para que nadie nos pueda engañar. Hay otro consejo: estudia la palabra de Dios y ora. Y vamos a orar y vamos a decirle a nuestro amado Padre: Padre nuestro que estás en el cielo, ayúdanos, Señor, a tener este don del discernimiento. Ayúdanos, Señor, a no dejarnos engañar por falsas doctrinas que aparentan piedad y aparentan decir siempre tu palabra, Señor, tu verdad, pero en ella, Señor, hay engaño, hay mentiras, Señor. Danos el don de discernimiento, Señor, para poder caminar por este mundo, Señor, confiados en que estamos haciendo solo tu voluntad, solo tu propósito, Señor. Señor, no nos dejes caer en tentación de seguir a falsos maestros, de seguir falsas doctrinas, Señor. Líbranos del mal, Señor, porque sabemos que en este mundo hay lobos disfrazados de ovejas que quieren engañar a muchas personas. Danos, Señor, sabiduría y entendimiento para poder entender tu palabra, Señor. Que tu Espíritu Santo sea revelándonos cuál es tu voluntad, Dios. Guárdanos, Señor, en el camino a la salvación. Que nada ni nadie nos desvíe de ella, Señor, te lo pedimos en el precioso nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Bueno, hermanitos, hoy tuvimos la enseñanza de Dios sobre el obtener el don del discernimiento. Cuando Dios le dijo a Salomón: pídeme lo que quieras, él no pidió riquezas, ni fama, ni gloria, él pidió algo que le dio el resto, y fue sabiduría. Ser sabios en la manera de vivir, de actuar, y tener el don del discernimiento para poder distinguir lo bueno de lo malo. Porque en este mundo, recuerden que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Dios los bendiga y nos vemos en el próximo devocional.